Bueno, déjenme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Hay momentos en la vida, mis queridos hermanos y mis amigos, en las que pasamos por situaciones durísimas que nos producen un inmenso dolor. ¿No es así? Es posible que hayas pasado en estos últimos meses por una situación tremenda, una situación de dolor, un golpe tremendo de la vida. Puede ser. O puede ser que en este momento estés pasando por una situación difícil. Mis queridos hermanos, la verdad es que hay momentos en nuestras vidas en donde pasamos por situaciones tremendas que producen mucho dolor. Mi madre murió el año 2019, muchos de ustedes saben, de forma inesperada, forma que no esperábamos. En realidad, mis hermanas y yo pensábamos que mi papá moriría primero. Hicimos planes, ¿verdad?, para que cuando ese momento llegara estuviésemos listos. Pero de repente mi mamá murió en el año 2019 de una manera inesperada. Fue un momento tremendo. Mi padre murió al año siguiente, 2020. Tuve que viajar junto con mi familia en plena pandemia para sepultarlo, como había viajado el año anterior para sepultar a mi mamita. ¿Cómo superas estos golpes duros de la vida? Es probable que tú estés pasando por una situación así o similar y a veces no sabes cómo afrontar estas dificultades tremendas. Déjame decirte con todo el corazón que uno de los pasajes que realmente me ayudó y me ha ayudado y me ha fortalecido cuando paso por momentos difíciles es 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11. Mira lo que dice, leámoslo un poquito más detenidamente y miren lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice en algunas, dice en todas. Ahora miren, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios nos consuela a nosotros y espera que nosotros a su vez, con el consuelo que hemos recibido de Él, ayudemos a otros que sufren a ser consolados. Es tremenda la palabra del Señor, ¿sí o no? Ahora bien, la clave está en el versículo 7. Miren lo que dice. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos, dice, que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Si tienen una pluma, les quiero pedir, mis hermanos, que encierren en un óvalo la frase, porque sabemos. Hermanos, aquí está la clave. Escuchen, por favor. La esperanza está basada en lo que sabes. Y si no sabes lo que necesitas saber en la vida, no tendrás esperanza y no lograrás superar los golpes duros de la vida. Si tú no sabes lo que necesitas saber para enfrentar las dificultades de la vida, ¿qué te pasará? Te hundirás. De hecho, es lo que le pasa a muchísima gente. Cuando la gente enfrenta dificultades y golpes terribles de la vida, como no saben lo que tienes que saber para enfrentarlo, la gente se hunde. La clave, mi querido hermano y mis amigos, es lo que sabemos. De hecho, tal vez lo quieras escribir. Lo puse ahí debajo del texto, hay una frase que dice, lo que sabes es lo que te ayuda a superarlo. ¿Qué es, hermanos, lo que nos ayuda a afrontar las grandes dificultades de la vida? ¿Sabes qué es lo que te ayuda a afrontar las grandes dificultades de la vida? Lo que sabes. El problema con muchísima gente, mis queridos hermanos, es que no saben nada de Dios. El problema con muchísima gente, muchísimos seres humanos, es que cuando estos grandes problemas llegan,
no tienen ningún recurso, no saben de Dios, no conocen de Dios, no conocen las verdades de Dios para poder enfrentar esas dificultades. Saben, mis hermanos, la pregunta que más me hacen muy a menudo es esa: ¿cómo has superado tus pérdidas, pastor? ¿Cómo has superado los golpes duros de la vida? Así que quiero compartirles, mis hermanos y mis amigos, cómo he superado los golpes de la vida y los momentos difíciles. Y quiero decirte esto, y ojalá lo guardes a tu corazón. Es debido a 3 grandes verdades. Verdades sólidas como la roca, verdades de la vida, verdades del universo, verdades de Dios que nunca cambian. Y cuando construyes tu vida sobre estas verdades inmutables, pueden lanzarte todo tipo de problemas, puede venir todo tipo de dificultades, pero saldrás adelante porque sabes lo que debemos saber para confrontar y afrontar los problemas de la vida. Ahora bien, hermanos, no me gusta decir esto, pero debo decirlo en honor a la verdad. Vas a necesitar estas verdades, vas a necesitar este mensaje, vas a necesitar esto, porque vas a tener pérdidas en tu vida. Si no las has tenido, vas a tenerlas. ¿Estás listo? Todos, hermanos, vamos a enfrentar pérdidas en la vida. ¿Estás listo para enfrentarlas? ¿Sabes las verdades que necesitas saber para que cuando eso llegue puedas pasar hacia adelante o no? Si ya lo sabes, te felicito, pero si no, esta es una buena oportunidad, esta campaña es una gran oportunidad. ¿Cómo afrontar lo que nos está pasando? Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que en estos próximos domingos, a partir de hoy, vamos a entrar, ¿verdad?, en cada una de estas situaciones difíciles por las que nosotros pasamos y cómo podemos superarlas. Por eso dije al principio, ojalá no te pierdas ninguno de estos mensajes porque pueden ser de gran ayuda para tu propia vida. Así que, mis hermanos, lo que sabemos es lo que nos ayuda a superar los problemas de la vida. Hay 3 cosas que necesitamos saber, mis hermanos. No solo saberlas, hay 3 cosas que necesitamos recordar. Si tú sabes estas 3 cosas y las recuerdas, cuando el momento llegue, si es que no estás pasando por él, vas a saber afrontar las tremendas dificultades de la vida, las crisis de la vida. Así es que si me acompañan, ahí en su guía dice, abajo de la primera declaración, ¿sabemos qué? Hay 3 cosas, hermanos, que debemos saber. Número 1, sabemos que la vida no tiene sentido, pero podemos tener paz porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ama. Esta es la primera gran verdad que necesitamos saber. Nada más tienes que rellenar algunas lagunitas, algunas rayas y ya tienes la idea completa, ¿no? La vida, mis hermanos, no tiene sentido, pero podemos tener paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ama. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, la vida no tiene que tener sentido si sabemos que Dios está con nosotros. Si sabemos que Él es nuestro creador y sabemos que nuestro creador nos ama, la vida no tiene que tener sentido. No tenemos que tener la explicación de cada problema que ocurre si nosotros sabemos que nuestro Dios está con nosotros y nos ama. Ahora bien, mis queridos hermanos, tal vez observes que la vida es a menudo confusa, que hay muchas preguntas sin contestar, ¿no? Que simplemente no sabemos por qué pasan las cosas. Y nunca lo sabremos. Siempre preguntamos el por qué, ¿no es así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto ahora? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tuvo que ocurrir eso? Bueno, déjame decirte que nunca tendrás respuestas a estas preguntas porque la vida simplemente no tiene sentido.
Cuando estamos pasando por estos momentos difíciles de la vida, es bueno saber, hermanos, que estamos pasando por etapas. Son etapas por las que todo mundo atraviesa cuando estás pasando por situaciones difíciles, por golpes duros de la vida. Todos pasamos, mis hermanos, por estas etapas, y creo que es bueno que las conozcamos, porque cuando estamos pasando por la dificultad, ayuda mucho entender cuáles son las etapas por las que estamos pasando. Así es que brevemente se las quiero compartir. La etapa número 1, mis hermanos, es la conmoción. Cuando estas cosas golpean a nuestra vida, mis hermanos, tenemos conmoción. Todos, hermanos, pasamos por esta etapa. Cuando tienes una pérdida, pasas por esta etapa. Puede ser la pérdida de tu empleo, puede ser la pérdida de tu matrimonio, puede ser la pérdida de tu salud, puede ser la pérdida de un ser amado. Cada vez que enfrentas una pérdida, cualquier tipo de pérdida que sea de estas que he señalado y otras, vas a atravesar por estas 6 etapas. La primera es la conmoción. Estamos conmocionados. A veces eso dura mucho, mis hermanos, puede durar más de un mes. La persona se desgasta emocionalmente y sufre mucho. La etapa número 2, mis hermanos, es el dolor. Cuando logras salir de la conmoción, entonces entras en una etapa de dolor. Estás con una profunda tristeza, estás sufriendo, es la segunda etapa, es el dolor. La tercera etapa es la lucha. Es cuando logras salir un poco del dolor, entras ahora a esta tercera etapa y es la lucha. Es cuando comienzas a preguntarte el por qué. ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi esposo tuvo un romance? ¿Por qué me habrá ella abandonado? ¿Por qué mi papá murió de cáncer? ¿Por qué este ser querido murió? Empezamos en esta tercera etapa una lucha interna y empezamos a preguntarnos por qué sucedieron las cosas. Y entonces viene la etapa número 4. La etapa número 4 es la rendición, es la aceptación. La rendición es el camino hacia la paz. Lo sueltas, lo dejas ir. Debes dejar de preguntarte por qué y debes entregárselo a Dios y rendirlo a Él. Es la etapa número 4. Luego viene la etapa número 5, que se le conoce como la etapa de la transformación. Significa que Dios convierte lo malo en bueno. Dios me hace más como Cristo. Él comienza a construir mi carácter, empieza a hacerme una persona más fuerte, una persona más parecida a Cristo Jesús. Finalmente, la etapa número 6 es la etapa del servicio. Dios quiere tomar ese gran dolor por el que hemos pasado y usarlo para hacer bien a otros, para ayudar a otros. Ahora bien, mis queridos hermanos, lo que quiero que comprendas esta semana, y es algo muy importante, es esto: no importa la etapa en la que te encuentres, estas 6 etapas. Sería muy bueno, ¿verdad?, si allá arriba los muchachos pudieran hacernos el favor de poner en una diapositiva de la pantalla las 6 etapas ahí con la palabra, ¿no?, para ayudarnos. Bueno, no importa, mis hermanos, en qué etapa estés: conmoción, dolor, lucha, transformación, etcétera. Tú necesitas saber esto: no estás solo, Dios está contigo en cada etapa. Debes estar en sintonía con Dios. Él no te dejará atravesar ninguna de estas etapas solo. Debes voltear hacia Él en cada una de estas etapas. Dios te dice: yo te daré mi presencia, no voy a dejarte solo en ninguna de estas etapas, yo voy a estar contigo. Si tú vuelves la vista hacia mí, mi presencia va a estar contigo en cada una de estas etapas. Cuando tú sabes eso y estás pasando por las etapas, entonces puedes afrontar las grandes crisis de la vida y seguir adelante con la ayuda de la presencia de Dios. Mira cómo lo dice Isaías 43:2. Es el primer texto que tenemos ahí. Vamos a ver 3 grandes promesas que Dios nos hace cuando estamos pasando por estos momentos de la vida. Isaías 43:2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando pases, dice, por aguas profundas, ¿qué dice? Yo estaré contigo.
Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué dice? No te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, ¿qué nos dice? No te quemarás. Las llamas, ¿qué dice? No te consumirán. Quisiera pedirles, mis hermanos, que si tienen una pluma, encerraran en un óvalo las 3 metáforas. Hagan eso, por favor, para que su corazón y su mente se apropie de la palabra bendita de Dios. Encierra, por favor, la primera metáfora, aguas profundas. ¿Ves qué dice? Cuando pases por aguas profundas, primera metáfora. Encierren, por favor, la segunda metáfora, ríos de dificultad. Encierren, por favor, la tercera metáfora, fuego de la opresión. Hermanos, estas son 3 metáforas que usa el escritor sagrado para decirnos que vamos a pasar por momentos difíciles en la vida. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. En cada uno de esos casos dice que Dios va a estar contigo y que en ningún momento Él nos abandonará. Saber eso, hermanos, hace que no nos hundamos. Saber esa verdad hace que no nos deprimamos. Así aprendemos a afrontar las grandes crisis de la vida. Cuando atraviesas por un momento difícil, naturalmente intentas buscar una explicación, ¿no es cierto? ¿Por qué ella me dejó? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decirte algo esta tarde intencionalmente, ojalá lo pongas en tu corazón. Escucha. Las explicaciones nunca consuelan. No necesitas una explicación. Lo que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. Lo necesitas a Él lo más cerca posible. Hermanos, las explicaciones no ayudan. Así que deja de buscar una explicación. No necesitas una explicación. Lo que tú necesitas es a Dios. Necesitas su presencia. Dios no ha prometido en la Biblia explicarte el porqué de los problemas de este lado de la eternidad. No hay ningún versículo en la Biblia que diga, cuando estés pasando por un problema, yo te voy a explicar por qué estás pasando por ese problema. La Biblia no promete que Dios nos explicará por qué nos están pasando las cosas de este lado de la eternidad. De hecho, mis hermanos, tu cerebro no es tan grande, ni tampoco el mío, como para entender si Él nos diera una explicación. Aunque Él nos explicara, de todos modos no entenderíamos. Yo no sé ni nunca sabré todas las respuestas a los problemas, pero esto sí sé, hermanos, Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre en cualquier etapa de sufrimiento. Mira cómo lo dice Hebreos 13:5. Es fabulosa la palabra de Dios, por eso todo mundo debería leerla y todo mundo debería saberla. Mira cómo dice Hebreos 13:5. ¿Qué dice? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y mis queridos hermanos y amigos, Dios nunca miente. Si Él ha dicho nunca te dejaré, si Él ha dicho jamás te abandonaré, eso es cierto. Puede ser que tú no lo sientas, pero Él jamás te ha abandonado. Necesitamos saber eso, tenerlo firme en el corazón para poder afrontar las grandes crisis de la vida. Algunos de ustedes, mis hermanos, han experimentado el abandono. Tal vez te abandonaron cuando eras niño. Tal vez te abandonó un amigo. Tal vez te abandonó tu pareja o alguien. O tal vez te sientes rechazado. Déjame decirte esto: Dios nunca te abandonará, Dios jamás te rechazará. Saber eso, hermanos, es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Quien lo sabe puede seguir adelante. Quien no, se hunde y se deprime. Algunos atravesamos, mis queridos hermanos, por un gran dolor, una pérdida importante. Somos tentados a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Dónde está Dios en todo esto? Decimos. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo se quitó la vida? Decimos. ¿Dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Afirmamos. No tendremos la respuesta a esas preguntas, no la tendremos.
Tal vez comienzas a pensar, quizá Dios me olvidó, pero no es así. Déjame mostrarte lo que la Biblia dice para que sepas la verdad. Mira lo que dice Isaías capítulo 49, versículos 15 al 16. ¿Qué dice? ¿Puede, dice, una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, ¿qué dice? Yo no te olvidaré, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Hermanos, el profeta plantea una pregunta retórica. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Nosotros hemos aprendido que las preguntas retóricas en la Biblia tienen una respuesta clara, aunque no está escrita. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Puede una madre olvidar a su hijo, a su niño de pecho? No, claro que no. ¿Puede dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Hermanos, la respuesta es no, ninguna madre haría eso. Bueno, déjame decirte que sabemos que en la historia sí ha habido algunas madres que han hecho eso. ¿Cómo llamamos a estas mamás? Estas mamás que olvidan a sus hijos, los abandonan, los tiran, se deshacen de ellos. No es la manera normal de proceder de las madres. Las madres tienen por naturaleza este sentimiento de profundo cariño, pero sí llega a haber casos, y es lo que dice el escritor. Dice, aun cuando ella lo olvidara, en el remoto caso que así fuera, yo no te olvidaré, dice Dios, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Esta es la verdad que necesitamos saber. Así se puede enfrentar las dificultades de la vida. Tú necesitas saber que cuentas con Dios y que Él te ama y que en cualquier dificultad Él está a tu lado. Bendito sea su nombre y su santa palabra. Quiero pedirte que observes por un momento la última frase. Mira cómo dice la última frase. ¿Cómo dice? Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Hermanos, Dios tiene un tatuaje de ti. Él tiene un tatuaje de mí. Dice, te llevo grabada en las palmas de mis manos. La gente se hace tatuajes para no olvidar a su novia, para no olvidar a su esposa, para no olvidar a su mamá o a alguien. Pero mira lo que dice Dios: grabada te llevo en las palmas de mis manos. Esta es la verdad que necesitamos saber. Quien la sabe y la cree de corazón está preparado para afrontar las grandes crisis de la vida. Pero quien no la sabe, ¿cómo lo enfrentará? Se hundirá. Por eso es muy importante que vengas y escuches la predicación de la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer a Dios y conocer su palabra, porque si no sabemos la verdad, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Puedes ver la importancia de por qué es esencial que se predique y se proclame la palabra bendita de nuestro Dios? Así que sabemos que cuando algo ocurre en la vida que no tiene sentido, podemos tener paz porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ama. Podemos tener paz porque sabemos que Dios nos ama y está con nosotros. En el cielo todas las preguntas serán contestadas. En el cielo todos los misterios se van a dilucidar. Pero aquí en la tierra, cuando la vida no tiene sentido, necesitas aferrarte a las verdades de Dios, a las promesas de Dios. Y este es el propósito de este sermón. Este es el propósito de esta predicación. Es el propósito de la serie: cómo afrontar lo que nos está pasando. Tremendo, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios y bendita su palabra. Y gracias a Dios que sabemos esto, porque si no lo supiéramos, estaríamos perdidos. Esta es la primera cosa que necesitamos saber. Es la primera cosa que tú necesitas saber.
Número 2, dale la vuelta a tu guía, por favor, y mira la segunda verdad. Número 2, sabemos que todo en la tierra está caído, pero podemos tener gozo porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. Hermanos queridos y amigos, sabemos que todo en la tierra está caído, pero podemos tener gozo porque sabemos que, ¿qué es lo que sabemos? Que Dios es bueno y tiene un plan mayor, un plan superior. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, todo en la tierra está descompuesto. ¿No es así? Esto es un hecho de la vida. Nada en este planeta es perfecto, nada funciona bien. Y eso es debido, mis queridos hermanos, al pecado, es debido al sufrimiento. Nada en este planeta está trabajando a la perfección. El clima, mis hermanos, no trabaja perfectamente. Hay tsunamis, hay inundaciones, hay incendios, hay cambio climático. Todo eso, mis hermanos, no era el plan de Dios. Dios creó el paraíso, la perfección, pero todo está descompuesto, nada funciona bien. El clima no funciona bien, la economía no funciona bien. No sé si lo has observado, pero ninguno de tus planes funcionan bien. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, tu cuerpo no trabaja a la perfección. ¿Ya te diste cuenta de eso? Ninguna relación trabaja a la perfección. Las relaciones matrimoniales no trabajan a la perfección. Las relaciones entre padres y hijos no trabajan a la perfección. Las relaciones entre hijos y padres no trabajan a la perfección. La relación entre novios no trabajan a la perfección. Ninguna relación trabaja a la perfección. Espero que ya te hayas dado cuenta de esto. ¿Alguien quiere dar testimonio aquí? Nada trabaja a la perfección. Tu cerebro no trabaja a la perfección. Tu cerebro está caído, el mío también. Todos estamos mentalmente enfermos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que estemos dementes, no. Pero sí quiere decir que muchas personas tienen preocupaciones, muchas personas tienen miedo, muchas personas tienen ansiedad, muchas personas están deprimidas, muchas personas se sienten solas, muchas personas tienen problemas para concentrarse. El cerebro no está funcionando bien, nada está funcionando bien en esta tierra. Y eso es precisamente lo que nos dice la Biblia, lo que Dios nos dice en su palabra y Él nos enseña. Miren lo que dice Isaías 24:5 y luego el versículo 19. ¿Qué dice? La tierra, dice, sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y han quebrantado sus pactos eternos, su pacto eterno. Miren lo que dice el 19 después de los puntos suspensivos. ¿Qué dice? La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. Hermanos queridos y amigos, todo está caído, todo está roto. ¿Por qué hay tanta destrucción, mis hermanos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Es debido al pecado y a la maldad del hombre. ¿Por qué hay maldad y pecado en el mundo? Porque Dios te dio la libertad y me dio la libertad para hacerlo. Él te dio la capacidad de elegir. Escuchen, por favor, esto es muy importante. Dios podía deshacerse de la maldad en el mundo de un plumazo si quisiera, ¿no es cierto? ¿Cómo podría hacerlo Dios? Deshaciéndose de ti y deshaciéndose de mí y deshaciéndose de todos. Pero entonces, mis hermanos, si Dios quisiera tener un planeta habitado por seres, tendría Dios que crear no seres libres, sino marionetas.
pero Él nos creó a su imagen y nos dio la libertad de decidir. Él nos dio la libertad de la decisión moral. Y mis queridos hermanos, todos sabemos, yo tomo decisiones equivocadas, tú tomas decisiones equivocadas, y hemos venido haciendo eso de generación en generación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hemos violentado la tierra, estamos a punto de romperla totalmente. Es lo que dice la palabra de Dios: la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto. La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. Entonces, hermanos queridos y amigos queridos, si todo está dañado, ¿cómo podemos tener gozo en medio de una situación así? Escuche, podemos tener gozo porque sabemos que Dios es bueno. Hermanos, sabemos que Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y su propósito es más grande que tu problema. Su propósito es más grande que la dificultad que estás atravesando, que los golpes de la vida que he atravesado. Sé que el propósito de Dios es más grande que mi dolor y que tu dolor. Hermanos, es el punto número 2. Podemos tener gozo porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos, otra vez la palabra se las puse en mayúscula para que se den cuenta que esta es una palabra clave. ¿Cómo dice? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué nos está diciendo Dios, hermanos, en este gran texto de la Biblia? Quiero pedirles de favor que lo analicemos brevemente. Vamos a analizarlo nada más tantito para poder ver las verdades que Dios está revelando en su preciosa palabra. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Primero, nos dice que no todo en el planeta es bueno. Mira el texto. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Hermanos, si Dios dispone todas las cosas para el bien, eso significa que no todas las cosas que están ocurriendo en el planeta son buenas, porque si fueran buenas todas, Dios no tendría necesidad de estar disponiéndolas. Escuchen, hermanos, hay mucho mal en el mundo. El cáncer no es bueno. La leucemia no es buena, la violación no es buena, el racismo no es bueno, la necesidad no es buena, la pobreza no es buena, la enfermedad no es buena. Hay muchas cosas malas en este mundo. Dios no está diciendo que todas las cosas sean buenas, tampoco está diciendo que todo lo que sucede en el planeta es la voluntad de Dios. No, Dios no está diciendo eso, pero también nos da la clave. Dios nos dice la clave. Escuchen, hermanos, la clave está en lo que sabemos. Miren cómo dice la frase otra vez. ¿Qué dice? Sabemos, dice, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Hermanos, la clave está en lo que nosotros sabemos. Lo que sabemos nos ayuda a superar los problemas de la vida. Hermanos, la clave está en lo que sabemos, que de lo malo Dios puede sacar lo bueno. Podemos confiar en eso y descansar en Él. Esta situación que estoy enfrentando y que tal vez a mis ojos no es buena, puedo confiar por lo que sé que Dios lo puede tomar en sus manos y puede sacar algo de bueno. Bendito sea su nombre. Ahora bien, mis queridos hermanos, fíjate bien en el texto, por favor. Esta no es una promesa para todos. Dios dispone todo para el bien de quienes lo aman. Eso dice. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes. ¿De todos? No, no dice así. ¿Para el bien de quienes? De quienes lo aman. Escuchen, mis queridos hermanos, si tú no amas a Cristo,
si no amas a Dios, todas las cosas no ayudan para tu bien. ¿Ves por qué es importante conocer a Cristo? ¿Ves por qué es importante amar a Cristo con todo el corazón? ¿Ves por qué es importante creer en Jesucristo nuestro Señor con todo el ser? Porque todas las cosas ayudan a bien a quienes lo aman. Mis queridos hermanos y mis amigos, en el cielo todas las cosas son perfectas, porque allá se hace siempre la voluntad de Dios. Pero aquí en la tierra, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios no se hace siempre. Todos escogemos hacer nuestra voluntad, o la voluntad de Satanás, o la voluntad de todos, menos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, se hace escasamente en esta tierra. ¿Qué es lo que hacemos en esta tierra? Hacemos nuestra santa y soberana voluntad, y es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Por esa razón, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos pidió en la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? En la oración del Padre Nuestro, Jesucristo nuestro Señor dice que oráramos: hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Saben ustedes por qué nos enseñó Jesús a orar así? Porque Él se da cuenta, mis hermanos, que en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Aquí se hace lo que nosotros queremos. En el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios, pero aquí no. ¿Cómo puedo escoger el gozo? ¿Cómo es eso posible en medio de una situación tan caótica y tan afligida como la que les acabo de describir? Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Miren la clave de Dios. ¿Qué dice? Nos regocijamos, dice, en los sufrimientos. Y otra vez en mayúscula. ¿Por qué? Porque sabemos que los sufrimientos producen ¿qué? Resistencia. La resistencia produce ¿qué? Un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce ¿qué? Esperanza. Y esta esperanza, ¿qué dice? No nos defrauda. Hermanos, miren la actitud del apóstol Pablo. Pablo dice: nos regocijamos en los sufrimientos. Tú me dirías inmediatamente: qué raro este apóstol, ¿no? ¿Cómo que nos regocijamos en los sufrimientos? No somos masoquistas. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando estamos sufriendo? ¿Nos regocijamos? ¿Qué haces tú cuando estás sufriendo? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos sufriendo? Pues la mayoría de nosotros, hermanos, ponemos la cara de tlacoyo, ¿no? Así larga. Andamos enojados, andamos de mal humor, empezamos a escupir amargura, empezamos a lastimar a nuestros seres queridos, no queremos que nadie se nos acerque, a veces hasta nos enojamos con Dios. Mira cómo dice Pablo: nos regocijamos en los sufrimientos. Pero eso no es masoquismo. Él nos da la razón inmediatamente. ¿Por qué puede Pablo hacer eso? Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Es decir, los que confían en Dios y creen en Jesús, los que lo conocen, tienen un conocimiento que los demás no tienen. Nosotros sabemos que en el dolor y en el sufrimiento hay un propósito, y eso nos capacita para atravesar los problemas, para superar los problemas por los que estamos pasando. Es porque sabemos que podemos tener gozo en medio de los problemas más profundos. Es debido a eso. Los problemas que hemos enfrentado han producido fortaleza en nuestras vidas. Esperamos, ¿verdad?, que también produzcan carácter, y el carácter divino ha producido esperanza en nosotros. Ahora bien, hermanos, cuando estamos en conmoción o cuando estamos en el dolor, ¿no? O cuando estamos en la lucha, estas primeras 3 etapas, no podemos ver este versículo. Por meses, ¿verdad?, o semanas, no podemos ver este versículo, porque estamos heridos y estamos lastimados. Pero finalmente, mis hermanos, este versículo es el que nos ayudará. Esta es la segunda verdad, hermanos, que necesitamos saber. Podemos tener gozo
porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. Y número 3, mis hermanos, tercera verdad que necesitamos saber para poder enfrentar los golpes duros de la vida. Número 3, la vida es una batalla, pero podemos tener esperanza porque sabemos el final de la historia. Sabemos, hermanos, que la vida es una batalla, pero podemos tener esperanza. ¿Saben por qué? Porque sabemos el final de la historia. Ahora bien, mis hermanos queridos, aunque Romanos 5:5 nos habla de esperanza, el versículo que estudiamos hace un momento, ¿no? A veces, hermanos, esta esperanza no luce de la forma que esperamos. A veces, mis hermanos, la esperanza nos defrauda. A veces tenemos esperanza, ¿verdad?, de que la persona sanará, de que la persona por la que estamos orando y pidiéndole a Dios un milagro no morirá, pero no sucede así. ¿Qué pasa? La persona muere. A veces tenemos esperanza de que mi pareja no me abandonará, pero se va. Así que, ¿qué haces cuando la esperanza no luce de la forma en que esperas? ¿Qué haces cuando la esperanza no resulta de la forma en la que esperabas? ¿Qué haces? Bueno, tenemos algunas opciones, tenemos 2 opciones. Número 1, la primera opción es maldecir a Dios, alejarme de Él, decir que Él es un embustero, decir que Él es un mentiroso, que es un fraude, tal como pensaba la mujer de Job. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué fue lo que le dijo la mujer, o mejor dicho, su mujer a Job, que estaba en una situación terrible a punto de morir? ¿Alguien recuerda lo que la mujer le dijo a Job? Su mujer, pues, ¿alguien recuerda? Maldice a Dios, dice, y muérete. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos y mis amigos, déjenme decirle, hay muchísima gente que está enojada con Dios. Enternece mi corazón ver a gente enojada con Dios, ver a gente que odia a Dios porque la cosa no resultó como esperaban. La persona finalmente murió a pesar de que se oraba esperando un milagro, y la gente está enojada con Dios y maldice a Dios y no quiere saber nada de Dios, y viven amargados con Dios todo el tiempo, toda su vida. Es una cosa terrible. Y luego está la segunda opción. ¿Sabe cuál es la segunda opción? Es la opción de culparte a ti mismo. La opción de culparte a ti misma. Si hubiera tenido una fe mayor, si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido una mejor cristiana, si hubiera sido una mejor mamá, todo es mi culpa. Todo eso pasó por mi culpa, porque no fui una mejor cristiana. Y la persona vive atormentándose todo el resto de su vida, cargando como el pípila una losa de culpabilidad. Qué terrible es vivir la vida así, mis hermanos, pero así viven millones de personas. Pero escuche, lo que sabemos acerca de Dios evita que lleguemos a la conclusión de que Él es un mentiroso. Evita que lleguemos a la conclusión de que Él es un embustero o un fraude. También lo que sé acerca de Dios evita que me eche la culpa, porque yo oré con fe, porque yo esperaba el milagro, no ocurrió. Es seguramente que Él tiene otro plan, pero ya dejo de echarme la culpa. Es lo que sabemos lo que evita que lleguemos a conclusiones negativas acerca de Dios y de conclusiones negativas acerca de nosotros mismos. Así que, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda cuando la esperanza no luce de la forma que nosotros esperábamos? Lo que nos queda es un misterio, lo que nos queda es una tonelada de misterios. Pero lo que sí sé es que Dios no es un mentiroso, Dios no es un embustero, Dios no es un fraude. Dios es bueno y Él tiene para nuestra vida un plan mayor. Y eso que sé me hace enfrentar los grandes problemas de la vida tomados de su mano. Bendito sea el Señor y su santa palabra.
Miren lo que dice Segunda de los Corintios 4, 8 y 9. Miren lo que dice. Aunque pasamos por muchas dificultades, dice, no nos desanimamos. Qué padre, ¿no? Cuando alguien puede decir eso. Wow. ¿Qué más dice? Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Wow, qué bonito. ¿Qué más dice? La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Y otra vez la frase magnífica. ¿Por qué actuamos así? Porque sabemos que cuando muramos, dice, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Así que, ¿qué haces cuando la esperanza no luce de la forma que pensabas que luciría? Cuando no sabes qué hacer con los misterios que no tienen sentido, para los que no tienes respuestas, pues lo que haces es que te basas en lo que sabes acerca de Dios y le pides a Dios que te ayude, y sabes que este aparente fracaso, sabes que esta aparente derrota, sabes que esta cosa que no salió como tú esperabas tendrá un final feliz. ¿Conoces el final de la historia? Mira lo que dice primero a los Corintios 15:43. Este es el final de la historia. ¿Qué dice? Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados, ¿qué dice? En gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán, ¿qué dice? Resucitados en fuerza. Mi mamita murió cuando yo no esperaba, y cuando vi enferma a mi mamita en sus últimos días, yo oré y le pedí a Dios que hiciera un milagro. Finalmente no ocurrió y mi mamita fue sepultada, está muerta. Pero conozco el final de la historia. Ese no es el final. El final es que nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Mi mamita se levantará. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Nosotros sabemos el final de la historia, y en el final de la historia Dios triunfará. Puede ser que la esperanza no luzca como habíamos pensado, pero la esperanza vive en nosotros debido a lo que nosotros sabemos. Hubo hace tiempo, unos años, hermanos, una serie de televisión de mayor suspenso en la televisión americana. Ya ve que son buenos para hacer series. Y el personaje central en esa serie se llamaba Jack Bauer. Tal vez alguien la recuerda. Creo que la serie se llamaba 24x24. No recuerdo el título de la serie. Pero en esa serie, mis hermanos, Jack Bauer siempre se enfrentaba a grandes problemas y dificultades. Y había momentos en que el que está viendo la serie decía, esta vez no lo va a poder resolver. De hecho, veía yo la serie y a veces se le acumulaban 5 o 6 problemas al mismo tiempo, y decías tú, ahora sí, no va a poder. Pero te tranquilizabas cuando sabías que la serie tenía 7 temporadas. Porque dices tú, pues si aquí ya acabó todo, ya no hubiera más temporadas, ¿no? O sea, mis hermanos, agárrale bien. La tensión disminuye cuando sabes el final de la historia. Y esto es lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? El final de la historia. Un ser querido se muere, un trabajo se pierde, una relación se frustra. Pero nosotros sabemos que ese no es el final de la historia, que todo está en las manos de Dios, y el final de la historia es un final de vida plena y muy bendecido. Gloria al nombre de Cristo. Esa es la diferencia entre padecer con esperanza y padecer sin esperanza. Yo soy pastor y he oficiado muchos funerales, y he visto, mis hermanos, en los funerales de personas que estaban sin esperanza, sin Cristo. He visto el miedo en sus ojos. He visto los rostros de personas sin esperanza. Personas que me dicen, ¿eso es todo?
No volveré a ver a mi madre, no volveré a ver a mi hijo, no volveré a ver a mi papá. Pero los cristianos, hermanos, no padecen así. Los cristianos sufren porque ya no van a tener a la persona cerca, pero no sufren por falta de esperanza, porque ellos conocen el final de la historia. Sufrimos cuando un ser querido se va, sufrimos cuando hay tremendas pérdidas, pero yo sé, hermanos, que ese no es el final de la historia. Cuando sepulté a mi mamita, no es el final de la historia. Cuando al año siguiente fui a sepultar a mi padre, ese no es el final de la historia. Y yo lo sé, y eso me fortalece para seguir adelante. Y es lo que quiero que mis hijos sepan y mis nietos sepan. Y es que quisiera que cada ciudadano de Jalapa lo supiera, porque si no, ¿cómo van a enfrentar los grandes problemas de la vida? Así que, mis hermanos, cerrando, para vivir con esperanza en medio de los problemas, para vivir con esperanza en medio del dolor, para vivir con optimismo en medio del sufrimiento, en medio de las tristezas, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de la presión, en medio del estrés, de todo eso, tienes que cambiar tu perspectiva. Tienes que reenfocar tu atención. Debes tener una perspectiva mucho más grande. Debes comenzar a ver tu vida no a la luz de aquí y ahora. Tienes que comenzar a ver tu vida en la perspectiva de la eternidad. Tienes que comenzar a ver tu vida en la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve la vida? Ya no debes tener tu propia perspectiva. Ahora debes tener la perspectiva de Dios. Eso es lo que necesitas. Miren el último texto, 2 Corintios 4:18. Miren cómo vive Pablo. Yo quisiera vivir así como él vive. Y como he leído tantas veces este texto, cada vez como que me estoy pareciendo más a él. Miren la perspectiva de Pablo, miren cómo vive él, miren cómo deberíamos vivir todos. ¿Qué dice? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Ves la clave? ¿Ves la solución? Pablo dice: tuve que cambiar mi perspectiva. Dejé de ver las cosas simplemente en el aquí, en el ahora, y aprendí a ver las cosas en la perspectiva de Dios. Lo que tú necesitas es aprender a ver las cosas en la perspectiva de Dios. Pero eso inicia con una relación íntima con Él. Muchas veces pensamos, hermanos, que cuando algo nos ocurre es el fin del mundo. Dices, esto es el final ya. Pero en realidad solo es el fin de un momento. Y vas a tener muchos finales como ese, vas a tener muchos momentos como ese. Lo que estás atravesando ahora no es el fin del mundo. No importa cuán malo sea, no es el final. La razón por la que lo sé es que cuando el fin del mundo llegue, cuando el final llegue, reaparecerá nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso ocurra, esto es lo que pasará. Mira lo que dice Apocalipsis 21:4. Ya no me cupo el texto, pero podrías anotar la cita por ahí para nunca olvidarla. Este texto es uno de mis textos. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Lo puedes poner? Miren lo que hará Dios. Cuando el final llegue, esto sí es lo que ocurrirá. ¿Qué ocurrirá? Dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá, ¿qué dice? Muerte ni llanto. Tampoco habrá, ¿qué cosa? Lamento ni dolor, ninguna de las 6 etapas. Porque las primeras cosas que dice
han dejado de existir. Así que, ¿qué hacemos mientras tanto, hermanos? Cuando esto llegue, todo acabará. La historia llegará a su final. El reloj de Dios marcará las 12. Pero mientras eso llegue, porque llegará, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos entre tanto? Hacemos 3 cosas. Primero, vivimos en paz, aun cuando la vida no tiene sentido. Vivimos en paz porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ama. Segundo, vivimos con gozo, aun cuando todo en este planeta esté caído, porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. Y número 3, podemos vivir con esperanza. Vivimos con esperanza porque sabemos el final de la historia. Muchos de los que estamos aquí sabemos ya estas cosas. Y las sabes porque un día tomaste la decisión de abrir tu corazón a Cristo. Un día tomaste tu corazón de abrir tu mente a Cristo. Un día tomaste la decisión de abrir tu vida a Dios. Empezaste a caminar de la mano con Él, entraste en una relación íntima con Él, empezaste a saber de Él, empezaste a conocer su palabra y ahora sabes muchas cosas y lo que sabes te sostiene. Pero tal vez hay entre nosotros, hermanos, personas que nunca han llegado a conocer personalmente a Dios. Si ese es tu caso, yo te quiero invitar en esta tarde a que abras tu mente a Dios. Por favor, abre tu corazón a Dios. No te pierdas esta gran oportunidad. Dios te ama. Vas a enfrentar dificultades en la vida, pero Él quiere que cuando eso llegue estés listo y preparado. ¿Y cómo puedes estarlo? Por favor, inicia una relación con Dios esta tarde. Quiero invitarles a que se pongan de pie y oremos, por favor.